alternativos de solución de controversias. Que nuevamente bienvenidos a nuestro curso y espero que en estas sesiones de trabajo podamos tener un buen intercambio sobre estas cuestiones del convenio que nos toca un tema muy interesante, un poquito complejo, pero vamos a ver que no lo es tanto, sino más bien eh, cómo lo vamos a bajar a la cuestión relativa a los mecanismos alternativos. Permítanme que me presente, soy su servidor Eduardo Alejandro Mondragón González. Sí, para no hacer muy larga la presentación, soy profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM, de otras cosas, y yo creo que con eso es más que suficiente. Y tengo, bueno, pues experiencia ya de más de 2 décadas en la labor docente. He tenido oportunidad de trabajar en algunas cuestiones como fue en su momento la preparación de los operadores del nuevo sistema penal acusatorio, cuando decíamos el nuevo proceso penal acusatorio, que ahora ya de nuevo no tiene nada. Y bueno, yo creo que con eso es más que suficiente. Tengo experiencia del ámbito laboral como abogado corporativo, como abogado postulante. Y bueno, pues en respeto a los tempraneros y a los puntuales, pues vamos a empezar. Antes que otra cosa, y aprovechando que somos poquitos, pues yo les preguntaría a qué se dedican y pues primero las damas, así que entonces empiezo contigo, Angélica. Buenas tardes, mucho gusto. Hola, buenas tardes, maestro. Ya. Noches ya casi, ¿verdad? Pues mi nombre es Angélica Esmeralda Álvarez Torres. Pues soy licenciada en Derecho. Ujú. Trabajo, trabajo para el Poder Judicial del Estado de Colima. Wow. Estoy en una sala penal, donde vemos del sistema acusatorio y del tradicional todavía. Ahí la cuestión Muy militar, bien, qué interesante. sí. Yo tuve Ahí, la oportunidad de andar trabajando por allá en su ah, momento con esto del proceso penal acusatorio. Y luego ya después en algo de administración de las salas y cosas de esas. Mm. ok, No, perfecto. no, pues bienvenida, Angélica. Esperemos que Gracias. todo lo que vamos a ir trabajando te sea de utilidad. Luis Enrique, Bien, buenas tardes. gracias. Buenas tardes, pues mi nombre es Luis Hola. Enrique Altamirano Cruz, soy licenciado en Derecho, pues me dedico más a la materia penal y también familiar, ¿va? En mis inicios, pues sí, eh, litigué mucho la cuestión mercantil, algo de laboral, pero ya actualmente es penal y familiar. Perfecto, muy bien. ¿También estás en Colima? No, yo soy de Tampico, Tamaulipas. Andy, usted, muy bien. Pues bienvenido. Gracias. De nada, José Alfredo, ¿andas por ahí? Sí, maestro, buenas noches. Hola, Mi ¿cómo estás? Buenas noches. Tengo 32 años, soy especialista en mediación del Centro Estatal de Justicia Alternativa del Estado de Colima y actualmente subdirector del mismo. Ok. Acabo o funjo como especialista en ese centro en mención, como especialista en mediación y llevo a cabo mediación en materia familiar, civil y mercantil. Buenas Pues noches. muy bien. ¿Cómo estás? Buenas noches, bienvenido. Muy bien. Muy bien, Gracias, pues maestro. al contrario, muchas gracias a ustedes, mucho gusto y nuevamente bienvenidos a nuestro trabajo. Les decía yo que el tema que a nosotros toca es el relativo al convenio. Y bueno, le vamos a dar una mirada desde el punto de vista de las reglas generales de los contratos, porque nuestro tema tiene como que dos vertientes. Una, en función de lo que son las reglas generales de los contratos, pero otra también que no debemos olvidar, que es lo relativo al contrato de transacción. Y ya ven que al día de hoy, bueno, están muy en boga la mediación, la conciliación, en algunos casos hablan de negociación, etcétera, pero finalmente
en su esencia estaríamos hablando de una transacción, que claro, la transacción vista como contrato civil o vista como convenio en sentido amplio, que es a lo que nos vamos a ir nosotros encaminando. Y desde luego que, fíjense, no hay demasiada literatura propia de los convenios. En todas nos van llevando hacia la parte contractual, sobre todo en Latinoamérica, pero vamos a ir viendo que, bueno, la palabra convenio tiene muchas acepciones, muchos caminos, no es una cuestión propia del derecho civil o ahora de de nuestros mecanismos alternativos de solución de controversias, pero hay ciertos aspectos que no podemos perder de vista, sobre todo en la parte penal. En esta sesión de hoy vamos a ir hablando de generalidades del asunto, los convenios, de sus mismos elementos y todo, para que en las siguientes sesiones podamos irlos aterrizando o lo que vayamos viendo, lo podamos ir aterrizando y comentando en función pues, de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos, Solución de Control. Bueno, una es la Ley General y la otra la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en materia penal. Vamos a utilizar las dos y yo creo que le vamos a dar también una miradita a la cuestión laboral, porque ya también, bueno, ahora con el proceso, con la ley de 2019, pues ya ven que ahora es una fase previa, la cuestión de la conciliación y demás, y entonces pues, yo creo que vale la pena porque al final del camino, pues se presume que terminamos con la suscripción de un convenio, que también, bueno, la suscripción del convenio, pues es muy buena en términos de que ya resolvimos el conflicto en principio. Pero ¿qué pasa cuando nos sale insolvente, cuando hay un incumplimiento, cuando hay alguna situación que descompone, por llamarlo de alguna manera, el, todo eso que habíamos ganado en la parte de los mecanismos alternativos? Y desde luego, y ustedes, sobre todo nuestro compañero José Alfredo, que bueno, pues ese es su trinchera de trabajo al día de hoy, pues estarán de acuerdo que estamos en un momento donde eh, hemos venido transitando desde un poquito antes de 2008 hacia procesos predominantemente orales. Empezamos con justicia para adolescentes, que no le hicieron mucho caso en términos de promoción, permítanme usar la palabra, porque la que se llevó toda la publicidad fue el proceso penal acusatorio. Pero fíjense, tenemos oralidad en materia penal, en materia mercantil, algunas entidades federativas y la Ciudad de México, bueno, pues hay oralidad familiar y oralidad civil, y hacia eso vamos ahora con el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. El asunto de la conciliación, pues ya lo teníamos en el procedimiento laboral, que si se fijan, después de la reforma de 2019, prácticamente va teniendo las mismas tres etapas que tenemos en los juicios predominantemente orales en materia mercantil, civil y familiar. Es decir, con etapa postulatoria, después las etapas de las audiencias, la preliminar y la de juicio. Y en todos ellos hay un momento procesal, por lo menos señalado como etapa, aunque no quiere decir que ahí se agotó, para poder optar por un mecanismo alternativo de solución de controversias. De hecho, se dice que todos estos procedimientos predominantemente orales están encaminados o están diseñados para que la mayoría de ellos se pueda resolver a través de estos mecanismos alternativos de solución de controversia. Claro, con algunas excepciones, como veremos en el caso de violencia familiar, que bueno, pues ahí es casi, ese sí es innegociable, permítanme utilizar el término, entonces ahí sí tenemos que seguir todo el proceso, pero ¿qué es lo que se busca? Pues que sean las partes, fundamentalmente a través de mediación o a través de la ayuda de un conciliador, quienes puedan resolver por sí mismos la controversia, y pues desde luego que, como decíamos, pues en buena medida vamos a culminar con la suscripción
un convenio, que bueno, en materia penal la ley no habla de convenio, habla de acuerdo reparatorio, pero pues al final del camino el instrumento en el que lo vamos a vaciar, pues tiene todas las características de un convenio. Ahora, les decía yo, ahorita les voy a compartir algunas filminas que van muy encaminadas hacia eso que normalmente conocemos como las reglas generales de los contratos y de los convenios. Creo que es importante que tengamos una visión general de lo que tiene que contener el convenio, de lo que no se nos puede olvidar que tiene, que debe de tener nuestro convenio, y en algún momento, que quizás sea en la siguiente sesión, tendremos también que hablar un poquito de la transacción. ¿Por qué? Porque la transacción tiene dos ramales, una como contrato y otra como convenio en sentido amplio, y que miren ustedes, independientemente del nombre que nosotros le diéramos, pues evidentemente que es un instrumento en el que las partes van a estipular, a sentar las formas en que se va a reparar el daño, en que se va a resolver el asunto, si es el caso, y vamos a evitar la continuación de toda la secuela procesal para efectos de resolver el conflicto. Es decir, nos vamos a salir de la solución jurisdiccional y nos vamos a ir a una solución, vamos a, como dicen algunos, una solución negociada, ya sea porque las partes directamente lo hicieron, con la ayuda de un facilitador, como dice la ley, de un mediador, o en su momento por la posibilidad de conciliar o a través de una transacción pura y simple. Llámenle como le llamen, pero al final del camino es una transacción que va encaminada aquí a prevenir una controversia o a resolver una controversia existente, como vamos a ir viendo. Les decía yo también que en materia de convenios, no es una materia, decíamos, propia del derecho civil o de las materias que ya hemos señalado, porque también los hay en materia administrativa y los hay a nivel internacional, y entonces así se empieza a ir haciendo muy amplio todo el asunto, sobre todo cuando utilizamos el vocablo convención. Sin embargo, y en el caso de México en particular, por la forma en que están estructurados la mayoría de los códigos civiles, pues todavía traemos la teoría bipartita francesa y todavía tenemos esa distinción entre contrato y convenio, aunque hay una buena cantidad de autores que dicen que para efectos prácticos, pues realmente no tiene mayor utilidad, precisamente por uno de los artículos que vamos a citar en su momento, el 1859 del Código Civil Federal, y que es equivalente prácticamente en todas las entidades federativas, de tal manera que desde el punto de vista estrictamente, si usted es bien doctrinario y aplicando estrictamente la ley, bueno, sí tenemos diferencia entre contrato y convenio, pero a la luz del, vamos a decir, del pensamiento más europeo y de otros países del continente americano, realmente cuando hablamos de un contrato, pues tiene todas las funciones que nosotros le damos a un convenio en sentido amplio. Pero bueno, pues vamos a ir viendo esto. Si me permiten, voy a compartir pantalla con ustedes para compartirles algunas filminas. Una pregunta, ya ven la presentación en su pantalla? Sí, Ah, perfecto. Muy se ve. bien. Perfecto, pues obviamente mientras vamos platicando, mientras les voy platicando, si alguien quiere terciar, hacer algún comentario, alguna duda o algo, de inmediato haga uso de la voz, así que somos un grupo pequeño, entonces eso nos permite interactuar con más facilidad que si fuéramos un grupo muy grande, ¿ok? Bien, entonces les decía yo, nos vamos a ir refiriendo a las generalidades, tanto de los convenios como de los contratos. Que les decía yo, esto va muy pegado a lo que son las reglas generales de los contratos. Desde el punto de vista doctrinal, y eso después se los voy a compartir, hay un trabajo muy interesante del doctor Víctor Amaury Cimental Franco, que es catedrático de
de la Universidad La Salle, donde él habla como punto de partida de la teoría del acuerdo. Y entonces realmente el acuerdo es lo que le viene a dar origen al contrato, todo lo demás. Entonces es una visión diferente, pero muy interesante con respecto precisamente a esto que vamos a tratar, porque sí, si lo vemos así en estricto sentido, no le faltaría razón porque llámenle contrato, llámenle convenio, llámenle pacto, acuerdo, etcétera, pues ¿en qué se va a originar? Pues en un acuerdo de voluntades que inclusive se viene a remarcar con ese principio de voluntariedad que en todas las leyes de mecanismos alternativos de solución de controversias encontramos en su capítulo de principios. Bien, entonces, fíjense, si hablamos de esta teoría general de los convenios y los contratos, quiere decir que vamos a encontrar principios, reglas, instituciones que van delineando lo que son los contratos, los convenios, y aquí algo que es muy interesante porque no aplica en toda su extensión, es el asunto de la autonomía y la voluntad. Y desde luego, pues sí, vemos requisitos, clases, modalidades, efectos, formas de disolución y determinación, que luego es algo que nos vamos encontrando en nuestros mecanismos alternativos. Cuando hablamos de manera general de convenios y contratos, pues decíamos que el principio es el principio aplicable es el principio de la autonomía y la voluntad, que como ustedes saben, ahora es un principio de rango constitucional, pero que tiene sus limitaciones en función de las asimetrías de las partes, del orden público, de las buenas costumbres. Entonces, sí hay autonomía en la voluntad, pero no podríamos decir que así en un sentido amplio. ¿Por qué? Pues porque hay ciertos límites a esa autonomía de la voluntad que les decía yo, es ya un principio de rango constitucional, así lo ha señalado la Corte, pero la misma Corte pues ha venido estableciendo que ese principio pues sus limitaciones. ¿Hacia dónde nos lleva este principio de la autonomía y la voluntad? Pues nos lleva básicamente por un lado, a esto que se llama la libertad contractual, a la libertad de contratar, de convenir, y desde luego, pues ese poder de autorregular los propios objetivos e intereses que las partes consideran. ¿Sabe? Si ustedes recuerdan, le decían a uno, es que la voluntad de las partes es la ley suprema en los contratos y a través del principio de la autonomía de la voluntad me puedo obligar hasta donde quiera y hasta donde pueda cumplir, siempre y cuando no afecte derechos de terceros o altere el orden público. Entonces, sí tenemos un principio de la autonomía de la voluntad, sí, pero en algunos casos se va a ver limitado, fundamentalmente en derecho a familia. Ya ven que el derecho a familia pues se aparte porque son normas protectoras, tutelares de orden público, de interés social, y entonces tienen un tratamiento diferenciado. Y también en el ámbito del derecho penal, pues sí podemos eventualmente utilizar un mecanismo alternativo, pero no en todos los delitos, y pues ahí lo que fundamentalmente se busca, pues es la cuestión relativa a la reparación del daño. Ahora, fíjense, se dice como regla general que los convenios y los contratos se fundamentan, sí, en el principio de la autonomía de la voluntad, que en primer lugar, pues lleva hacia esa cuestión individual de decidir si se contrata o no se contrata, y que como yo les decía, pues va muy pegado a ese principio de voluntariedad que encontramos en las leyes de justicia alternativa, pues prácticamente de todo el mundo. Es decir, si ustedes lo ven en otro aspecto, pues, yo puedo utilizar un mecanismo alternativo de solución de controversias, claro, en los casos que la ley me lo permite, pero si yo quiero. Es decir, no es una obligación.
que el conflicto se solucione a través de un mecanismo alternativo, y entonces eso lo puede llevar simplemente a decir no, aunque hay veces, yo no sé si por allá pase en las entidades federativas donde se encuentran, donde a veces sí se siente un poquito de presión por parte de los jueces para que las partes lleguen a una solución negociada, sobre todo en mercantil, en cuestiones en materia civil, inclusive a veces en materia laboral, así como que, bueno, a ver, el que se pueda utilizar algún mecanismo alternativo para evitar toda la y continuar con toda la secuela procesal, pero bueno, en principio, pues es encaminado a esa parte, a la libertad de poder contratar o no contratar, y por otro lado, bueno, pues ya elegir el tipo de contrato, el tipo de convenio que voy a realizar con mi contraparte, que en este caso, bueno, pues a lo que nos ocupa, encaminado a la solución del conflicto, porque en el caso que a nosotros ocupa, si yo voy a utilizar un mecanismo alternativo, es porque ya estoy metido en un problema, ya hay un conflicto, y ese conflicto, bueno, una de las formas de poderlo resolver es a través de un mecanismo alternativo, y desde luego, en lugar de continuar en la vía judicial para la resolución del mismo. Luego, por otra parte, pues aquí entra mucho con el asunto de los convenios. Las partes podrán celebrar libremente contratos atípicos, siempre dentro de los límites de la Constitución, el Código Civil y otros ordenamientos como las leyes nacionales o la nacional y la general, en nuestra materia vamos a ir trabajando. Y desde luego también, algo que es muy importante, pues es esa posibilidad de que si el acuerdo de voluntades le dio origen a nuestro convenio, eventualmente pudiera modificarse ese convenio que ya hemos celebrado, dependiendo también, desde luego, del caso al que estemos haciendo referencia. Ahora, desde luego, ya lo decíamos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues ha señalado con toda claridad los límites al principio y la autonomía de la voluntad, que desde luego, pues ahora sí podremos decir, la Constitución, los tratados internacionales, el Código Civil y desde luego por la misma jurisprudencia, porque de hecho en la misma tesis, una tesis es donde habla de que el principio de la autonomía de la voluntad es de rango constitucional, y otra en la que va señalando cuáles son esos límites al ejercicio de la autonomía de la voluntad, que bueno, pues como tienen ahí en la filmina, pues ni puede ser contrario a las leyes de orden público, a la moral o a eso que hemos llamado en nuestros códigos las buenas costumbres, y desde luego a la asimetría entre las partes. Por otro lado, bueno, pues igual si nuestro convenio va en contra de una ley de carácter imperativo, bueno, pues ya sabemos que estará atacado de nulidad, y en su caso de nulidad absoluta, aunque ya ven que los códigos civiles en esa parte luego no son muy claros, donde te dice que la ilicitud del contrato, del acto jurídico, produce la nulidad ya absoluta, ya relativa, y el tipo lo dispone la ley. Bueno, pues cuando es en contra de una ley de orden público, pues es nulidad absoluta. Ahí sí no tenemos mayor complicación. Y luego, cuando decíamos en el caso del derecho mexicano, utilizamos ese vocablo que le copiamos a los alemanes de las buenas costumbres, que bueno, pues para algunos es el contenido axiológico de una sociedad, para otros son convicciones de orden ético de un grupo social en una época determinada, y que bueno, pues el Código Civil considera también que es atacado de nulidad si nuestro objeto fuera costumbres. Al día de hoy es poco lo que se utiliza, aunque sí hay por ahí algunas tesis que hacen referencia a las buenas costumbres, pero son como de la quinta época, y las más cercanas creo que son de la sexta época, ya vamos en la onceava. Entonces, como ven,
ese concepto como tal no aplica tanto, pero lo que sí es muy importante es el asunto de las normas de las normas de orden público. Y bueno, pues aquí nada más simplemente como mera recordación, pues por orden público, pues es la organización que de la sociedad y los principios por los que se rige, y dice, el límite significa que a falta de normas legales imperativas, en las materias relativas al orden público quedan sustraídas a la disponibilidad de los particulares. Que bueno, aquí por lo que nos implica nuestro curso, pues así como que tenemos una mezcla entre, pues, entre normas de orden público en materia penal, en derecho de familia, y por otro lado tenemos, bueno, en derecho laboral, y luego por otro lado la parte privada, básicamente en civil y mercantil, dentro de las cosas que vamos a ir platicando. Sin embargo, bueno, y esa es de las cuestiones que sobre todo cuando niños, porque fíjense ustedes, y probablemente nuestro compañero allá en Colima tenga alguna experiencia en ese sentido, hay, por llamarlo así, como que un poquito de discusión entre si, a ver, es la voluntad de las partes la que se asienta en el convenio, inclusive por encima de la ley, que sobre todo eso lo piensan quienes no son abogados, algunos mediadores que no son abogados, los que son abogados, sino, a ver, espérame, sí, sí, pues sí es importante la voluntad de las partes, la autonomía de la voluntad, pero tienes un margen de maniobra que te da la misma ley y no nos podemos salir de eso. Y entonces, bueno, pues es parte de la discusión, y por eso precisamente, pues así, oye, ¿a qué tipo de normas nos estamos refiriendo? Normas taxativas, conocidas como leyes preceptivas, imperativas o prohibitivas, que determinan obligatoriamente el contenido y alcance de nuestro contrato o convenio, sea por leyes ordinarias, reglamentos o reglamentos administrativos, que bueno, aquí todos los artículos que voy citando, como este del octavo del Código Civil, me estoy refiriendo al Código Civil Federal. Y luego, pues igual, normas individuales, que también se conocen como lex contractus, se creadas por los particulares en los convenios y en los contratos, siempre que no vayan en contra de disposiciones de orden público o de las buenas costumbres. Y desde luego las normas supletorias que complementan la voluntad de las partes. Por ejemplo, cuando le ponemos una pena convencional al convenio, es decir, cuando ponemos alguna cláusula accidental, básicamente a eso nos estamos refiriendo, o en algunos casos que son los en materia de convenios son los menos, de que si no lo ponemos se tiene por puesto. Hagan de cuenta como vieron en los contratos, el rollo de los views o de efectos ocultos, que no dices nada se tiene por puesto. A ese tipo de cosas se refieren estas normas supletorias. Ahora, aquí fíjense, en la parte conceptual, es donde también vamos encontrando cada vez que tiende a irse quedando atrás, a irse superando esa, esa distinción tan marcada entre contrato y convenio, o como está en muchos códigos civiles, el concepto de convenio en sentido amplio, como acuerdo de voluntades que crea, modifica, transmite obligaciones, y luego el contrato como una especie del convenio en sentido amplio, que crea, transmite obligaciones y derechos, y en sentido estricto, el convenio en sentido estricto, que modifica y extingue, que le decían a uno que era la parte negativa del contrato, entre otras. Esa parte, esa distinción así tan marcada, tiende a ir desapareciendo, porque si ustedes se fijan, en algunos códigos, por ejemplo, el de Zacatecas es uno, y no me acuerdo si el de Campeche también, donde ya te hablan de un contrato y ese crea, modifica, transmite, extingue derechos y obligaciones y dejan prácticamente
fuera esa conceptualización de convenio como la tenemos en el Código Civil Federal y en la mayoría de los códigos de las entidades, de diversas entidades federativas de nuestro país. Y bueno, desde el punto de vista etimológico, bueno, pues, contrato viene del latín cum, trajo, dice, es decir, venir en uno, ligarse, sé que significa por consiguiente la relación constituida a base de un acuerdo o convención. Aquí es donde les decía yo, vamos a empezar a encontrar ahí muchos términos y sinónimos y demás, y entonces, pues unos hablan de acuerdo, otros hablan de convención y estarán de acuerdo que si hablamos, si usamos el vocablo convención, pues quiere decir que hay una suma de voluntades para que puedan ser de dos en adelante para poder generar consecuencias de derecho. Luego, siguiendo con esto, pues igual se dice por aquí, por ejemplo, Castanto Beñas, que es un autor español de los muy reconocidos, de los ilustres, dice, el mero acuerdo de voluntades no era un contrato, en el sentido fuente de las obligaciones, puesto que la voluntad por sí sola no podía crear obligaciones válidas y eficaces. Y entonces, ¿qué es lo que va privando aquí? Precisamente el asunto del convenio. Y entonces, sí había una distinción y entonces la convención o pacto era un mero acuerdo de voluntades que por sí no generaba acción ni vínculo obligatorio, en principio, pero había un acuerdo de voluntades. Y el contrato, dice, era la convención que por ir acompañada de una forma requerida por el derecho o de una causa reconocida e idónea, generaba un vínculo obligatorio. Entonces, fíjense cómo si en Roma, si hablábamos de convención, y fíjense, esto al día de hoy es con lo que vamos trabajando. Si hablamos de un convenio, si hablamos de una convención, de un pacto, de de un arreglo, pues el punto de partida es eso, un acuerdo de voluntades. Claro que aquí, desde luego, que sí genera obligaciones. Y en el caso del contrato, bueno, pues así visto desde el punto de vista de Roma, pues lo que faltaba era la forma requerida por la ley, lo cual al día de hoy, pues simple y sencillamente, pues lo tenemos muy regulado en nuestras leyes especiales en materia de solución de solución de controversia. Y entonces, fíjense, al día de hoy, si hablamos de un contrato, si hablamos de un convenio, se constituye una categoría abstracta o genérica que engloba otras categorías particulares. En el caso de los convenios, podríamos decir, pues sí, los convenios en sentido amplio, los convenios en sentido estricto, si es que todavía utilizamos esa distinción, o convenios en sentido amplios, como género y como especie el contrato y el convenio en sentido estricto. Pero lo que es más importante es esto. El fundamento de todo convenio es esto, el acuerdo de voluntades. Y la forma va tomando un valor adicional, porque si ustedes ven sus códigos civiles, fundamentalmente cuando se habla de los elementos del contrato, que lo mismo aplica para el convenio, pues básicamente hablamos del consentimiento y de un objeto. Y si hablamos de elementos de validez, bueno, entre ellos va la forma, que claro, si esto lo aterrizamos o lo acomodamos en el cajón de los mecanismos alternativos, bueno, pues la misma ley nos va diciendo qué es lo que debe de contener qué es lo que debe de contener nuestro convenio y la forma que requerimos agotar para que sea un instrumento legalmente eficaz. Y bueno, también se dice que, y me voy a brincar esta parte, donde, bueno, se habla de diversos conceptos como que el contrato es un concepto superior, comprensivo, es decir, un concepto superior muy amplio, que nos sirve tanto en derecho público como en derecho privado, y pues en el caso del derecho privado, pues incluye aquí negocios jurídicos bilaterales, cuestiones de derecho patrimonial, de derecho familia, eventualmente de sucesiones, y bueno, pues ahí
no vamos a entrar porque no nos corresponde en este curso discutir si el contrato es matrimonio o no contrato, o si ya pasó esa valoración, entonces es una institución jurídica, realmente esa parte no, no, ¿cómo se llama? No es relevante para efectos de lo que vamos a tratar aquí. Y bueno, fíjense, si hablamos de contratos y convenios, pues sí, es un régimen jurídico unitario. ¿Por qué? Pues porque la doctrina aplica el concepto de convenio en el caso de contratos a negocios jurídicos, en cuestiones estrictamente patrimoniales, y que bueno, aquí si nos, si nos pusiéramos a revisar así en una cuestión meramente doctrinal, pues sí, a lo mejor caeríamos en el decir, bueno, es que tenemos hechos y negocios jurídicos que, bueno, para efectos de nosotros, por lo que necesitamos tener muy ubicado, pues es que el convenio es una forma de acto jurídico y una de las formas más, o una de las formas mejor acabadas. Y entonces, bueno, pues aquí, fíjense, y ya nos vamos ubicando. La Cruz, que es un autor español, dice, el contrato supone un mejor de voluntades jurídicamente vinculante entre personas con intereses distintos. Fíjense aquí, dirigidos a crear, transferir, modificar o extinguir derechos patrimoniales. Aquí lo lleva a derechos patrimoniales. ¿Por qué quise tocar este concepto? Porque es importante que ustedes puedan considerar que independientemente de la denominación que ustedes le dieran, y que de hecho pues todos hablamos de convenio, pues a nivel práctico y de hecho doctrinal también, pues cuando hablamos del contrato, cuando lo vemos en sentido amplio, que utilizamos los vocablos contrato, convenio, el resultado es la creación, la transmisión, la modificación o extinción de derechos y obligaciones. Ahora, desde luego que ese es muy a la luz podríamos decir, del derecho civil patrimonial, pero bueno, si también lo vemos en otro contexto, bueno, pues hay un momento en donde muchas de las cosas que van a ser materia de nuestro convenio derivado de mediación, derivado de conciliación, de una transacción, varias de ellas, o una gran cantidad de ellas, van a terminar, como decimos, sujetas o definidas en pesos y centavos. No quiere decir que sea así estrictamente, porque hay casos, sobre todo cuando estamos hablando de cuestiones relativas a reparación del daño, donde puede haber conceptos extra monetarios. Ahora, fíjense, ¿cuál es el significado de convenio? Pues se habla de pacto, de acuerdo o contrato establecido entre dos o más personas o entidades con la finalidad de regular una determinada situación o poner punto final a una controversia. Entonces, ese es quizá lo que nos va centrando y nos va ubicando en la razón de ser del convenio como el instrumento en el que las partes estipulan determinadas situaciones para resolver una controversia, desde luego, pues haciéndose concesiones recíprocas. Por eso les decía yo, esto tiene mucha cercanía con el contrato con el contrato de transacción, y que desde luego también es una parte que a veces en los programas de estudio, y yo les decía, porque yo imparto contratos civiles en todas las materias en la facultad, donde les decía, pues sí, hablamos del contrato y de elementos y todo, pero si se fijan, una buena cantidad de colegas se olvida de lo que es una negociación. Y entonces, bueno, seguramente ustedes han oído que hay quien llega y, bueno, hace unas propuestas que dices, bueno, esto es con toda la intención de no negociar.
¿Por qué? Porque no tienen conocimiento de qué es la negociación y cómo se planea y cómo se prepara y cómo se va, cómo se va desarrollando hasta que se llega, pues sí, precisamente a lo que buscamos en nuestro convenio, que haya un acuerdo que permita, en el caso que a nosotros nos ocupa, resolver una controversia, dar por terminado un juicio, encontrar un mecanismo que nos permita precisamente resolver la controversia. También se ve como un acuerdo de voluntades entre dos o más personas o instituciones. Les decía yo que esta cuestión del convenio pues no es privativa de nada más del derecho civil, les digo, lo vemos en el civil, en familia, en materia penal, en laboral, en los organismos que se dedican a cuestiones de arbitraje cuando se lleva a cabo en la etapa de conciliación, eh, a nivel nacional e internacional. Luego, por ejemplo, si ustedes ven, hay en el número de convenciones o convenios de la OIT, convenios de diferente naturaleza, que son del orden internacional y que tienen un conjunto de acuerdos, en algunos casos, para efectos de prevenir probables controversias, y ya en el caso que a nosotros nos ocupa, pues es porque estamos inmersos en un conflicto y donde hemos eh, elegido como alternativa de solución un mecanismo alternativo. Luego, fíjense, la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, en el artículo 5º, fracción 9ª, vean lo que nos dice, cómo define el convenio, que bueno, pues de aquí vamos a ir avanzando hacia otras cosas, donde dice documento físico o electrónico en el que se hacen constar los acuerdos de las partes en los mecanismos alternativos de solución de controversias que ponen fin parcial o totalmente a las mismas o previenen las futuras. Fíjense, aquí esta definición de convenio se acerca mucho a lo que es la definición del contrato de transacción, que al final del camino, bueno, y recuerden que la Corte lo ha dicho desde hace mucho tiempo, no importa el nombre que le pongas al contrato, que inclusive puede ser erróneo, sino que lo importante, pues es precisamente qué es lo que las partes acordaron. Y les decía yo, esto es muy cercano a lo que es el contrato a nuestro contrato de transacción, que en el Código Civil Federal está regulado a partir del artículo 2944 y hasta el 2963. Y vean lo que dice el 2964. La transacción es un contrato por el cual las partes, haciéndose recíprocas concesiones, terminan una controversia presente o previenen una futura. Y luego, pues ya nos va diciendo que si previene controversias futuras, pues debe de hacerse por escrito. Y bueno, en la doctrina del derecho civil, pues se ha dicho que cuando hacemos una transacción para evitar una controversia futura, ahí es contrato, y cuando lo hacemos ya estando iniciada la controversia, es decir, para resolver una controversia, entonces es un convenio en sentido amplio, como lo vamos a ver a continuación. Pero fíjense, esta definición pues nos ubica muy bien en el qué y para qué es este convenio. Ya nos dice que es un documento físico o electrónico. Recuerden que el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares contiene todo un capítulo de justicia digital y una normatividad aplicable precisamente a los documentos electrónicos, a la firma electrónica avanzada. Y bueno, pues en consecuencia, por eso, en esta que va más encaminada a materias civil, familiar, mercantil, pues evidentemente este
este convenio, no este convenio, sino en los casos donde aplique justicia digital, pues también ya está reconocida. ¿Cuál es la razón? Poner fin de manera parcial o total a una controversia o prevenir una futura. Es decir, por eso les decía yo, vean cómo hay una cercanía con lo que es la definición del contrato de transacción que está en los códigos cívicos. ¿Qué otra cosa? Pues se dice que el contrato, y dice, es el pacto o convenio entre las partes sobre una materia o cosa determinada, a cuyo efecto pueden ser compelidas. En alguna literatura española ponen contrato o convenio, y entonces es el pacto, y le quitan ahí, es el pacto entre las partes sobre materia o cosa determinada. Pero aquí, ¿qué es lo que sucede? Que si hablamos de convenio, si hablamos de contrato, si hablamos de pacto, nuestro punto de partida es uno y muy sencillo, un acuerdo de voluntades. Punto. Ese es el punto, el origen de todo. Y bueno, ese acuerdo de voluntades que puede hacer modificar el contenido del convenio o del contrato y eventualmente inclusive darlo por terminado antes de tiempo. Claro, en el caso que a nosotros nos ocupa, pues fundamentalmente pues poco probable que se dé por terminado antes de tiempo, a menos que hubiera un cumplimiento anticipado, alguna situación de esa naturaleza. Pero pues aquí, obviamente, cuando el juez lo sanciona, pues tiene uno que estar a los términos que se hayan, que se hayan aprobado. Decíamos, y este es con lo que se trabaja en el esquema jurídico mexicano como regla general, y hay una distinción entre convenio y contrato. Se considera que el convenio es la especie, el contrato es perdón, el convenio es el género, el contrato es la especie, los contratos, los convenios en sentido estricto también es otra de las especies, pero al día de hoy, pues precisamente, y como vimos por ahí en otros países y ya en algunos códigos civiles de nuestro país, pues ya si hablamos de contrato, pues así como una convención, como un acuerdo de dos o más personas para, para estas cuatro situaciones jurídicas: la creación, la transmisión, la modificación o en su caso la extinción de obligaciones y derechos. Ese es el concepto general y estarán de acuerdo que sobre esta base es con lo que vamos trabajando en los mecanismos alternativos de solución de controversias. Claro, desde luego, sujetos a la ley que se va aplicando y desde luego también pues al tipo de asunto que estuviéramos, en el que estuviéramos conviniendo o transigiendo si fuera el caso. Igual, bueno, pues ahí lo típico, los contratos, los convenios que producen o transfieren obligaciones y derechos. Y decíamos, ya los códigos civiles no hacen la referencia en cuanto a los convenios en sentido estricto, que bueno, pues al día de hoy podríamos decir que es una definición, una distinción, pues si no ociosa, probablemente más doctrinaria que práctica, porque inclusive entre los mismos abogados, ya cuántas veces no hemos escuchado, oye, y en ese asunto, ¿qué pasó? No, pues aquí ya transamos. Bueno, pues, ¿qué hicimos ahí? Transigir una transacción para resolver el conflicto. ¿Y qué hicimos? Hicimos un convenio ante la autoridad, ahora sí, sancionado por la autoridad judicial o en su defecto, pues en los centros o institutos, como se denominen, de justicia alternativa. Y fíjense, Sánchez Medal no es el único autor, hay varios más que dicen que la distinción pues, ya no es reconocida porque en términos del artículo 1859 del Código Civil Federal, por los principios relativos a los contratos pues, se aplican efectivamente a los convenios.
Es por ello que si nosotros analizamos un convenio desde el punto de vista de sus elementos, de sus efectos, pues invariablemente que le tenemos que aplicar las mismas reglas que le aplicamos a los contratos. Claro, como decíamos, habrá puntos muy particulares en cuanto al objeto en derecho de familia, en derecho penal, pero en las otras materias, pues, prácticamente no vamos a encontrarnos con esa situación. Por ejemplo, ¿qué es lo que dice en 1859 del Código Civil Federal? Las disposiciones legales sobre contratos serán aplicables a todos los convenios y a otros actos jurídicos en lo que no se opongan a la naturaleza de estos o a disposiciones especiales de la ley sobre los mismos, que claro, eh, para, para las siguientes sesiones, como les decía yo, sí vale la pena que tengan consigo nuestras leyes, tanto la nacional como la general de mecanismos alternativos, la que es en materia penal y la que es aplicable a otras materias diferente a la penal, precisamente para que vayamos viendo qué es lo que nos van diciendo en función del convenio, de su contenido, de la sanción del mismo y pues desafortunadamente pues también qué andaríamos haciendo en caso de que el convenio se incumpla como a veces sucede. Pero bueno, aquí creo que ya con esto vamos teniendo ese marco general que nos permita, sobre todo en caso de que la ley no nos dé muchos elementos, bueno, pues nos regresamos a las reglas generales de los contratos en materia civil. ¿Por qué? Pues porque ahí tenemos normas que nos van a permitir construir nuestro convenio, sobre todo también pues tener en consideración que sí, como la Corte lo ha dicho, el principio de la autonomía de la voluntad es de rango constitucional, pero no absoluto, es decir, tiene sus limitaciones, fundamentalmente en las cuestiones de orden público, en los derechos de terceros. Y entonces, bueno, pues aquí tanto los convenios como los contratos, y les digo, pensando, si me voy refiriendo a partir de ahora en convenio, como ustedes saben, ¿qué quiere decir? Que estamos inmersos ya en un conflicto y que se ha explorado, se ha decidido utilizar un mecanismo alternativo, pero como lo dice la misma ley nacional, pues ahí en el instrumento físico o electrónico, con las partes que están acordando resolver total o parcialmente una controversia y eventualmente prevenir una controversia futura, muy al estilo del contrato de transacción. Y bueno, pues tanto el contrato como el convenio pues pueden dar lugar a todo un abanico de posibilidades desde el punto de vista. Crear o transmitir relaciones obligatorias o crediticias, crear una relación obligatoria, un derecho real, si es que fuera el caso, y desde luego, pues habrá momentos donde pues, sí también va incluido esa llamada tradicio o entrega de cosas. ¿Por qué? Pues porque dependiendo de la situación que dio origen a la suscripción del convenio, pues es también el conjunto de elementos y de efectos que puede tener, ¿no? Y otra cosa, producir una transmisión patrimonial mediante una obligación realizada de realización inmediata. Puede ser también que se vinculen las partes para la celebración de un contrato futuro. Dice, por el momento no se quiere o no se puede estipular, que bueno, pues en el caso de nuestros convenios, pues normalmente no llegaremos a una situación de esta naturaleza. ¿Por qué? Pues porque precisamente eh, de acuerdo jurídicamente vinculante, pues tiene en primer lugar como objeto que se solucione ahora sí que se solucione la controversia y después ya vemos los cómo.
¿Cómo vamos a resolver? ¿A través de qué? De que se pague una cosa, o de que se pague algo, se entregue una cosa, se haga algo, se deje de hacer, de una combinación de prestaciones. Como decíamos, muchas de ellas van a tener un contenido patrimonial. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando estamos inmersos en un convenio de reparación de daños derivado de un problema de responsabilidad civil? ¿O qué va a pasar o qué sucede en convenios que vamos realizando en juicio? Por ejemplo, todavía en el sistema que ahora les ha dado por llamar tradicional, por ejemplo, en la Ciudad de México, y también casi en todo el país está contemplada, aquí le decimos la audiencia del 272A, que bueno, pues es una audiencia en la que se busca que las partes a través de la conciliación puedan resolver la controversia. Y si no, bueno, pues entonces ya se sigue nuestro juicio ordinario civil en en todas sus fases. Luego, aquí una de las cosas que es importante, pues es, el, si bien es cierto que tenemos reglas especiales aplicables a los convenios, bueno, pues también habrá momentos donde tendremos que, y ustedes lo saben muy bien, que ir a normas especiales, a reglas especiales en materia familiar, en materia sucesoria, en materia penal, en materia laboral, dependiendo de en qué consista nuestro convenio, en materia mercantil, este, ¿para qué? Pues precisamente para resolver la controversia. Que, por ejemplo, hay algunas dependencias, llama, por ejemplo, con UTEP, con AMED, donde, bueno, siempre hay una instancia de conciliación, al igual que en Profeco, y bueno, pues ya si no hay arreglo ahí en la conciliación, bueno, pues hay otras alternativas de arbitraje o de ir en la vía jurisdiccional, pero una buena cantidad de asuntos ante esas instancias que acabo de señalar, pues van a culminar con qué? Con la suscripción de un convenio. Ahora, les decía yo que cuando hablamos de convenios, hay que pensar en cuestiones de carácter nacional, de carácter internacional. Por ejemplo, las dependencias de gobierno, una buena cantidad de dependencias de gobierno, celebran toda una cantidad de convenios que, bueno, pues no van encaminados necesariamente a resolver controversias, pero sí a generar un conjunto de un conjunto de efectos jurídicos. Entonces, por ejemplo, es muy común que ustedes vayan a ver, quizás, por ejemplo, nuestra compañera, nuestros compañeros que están en el Poder Judicial, hay como en la administración pública convenios marcos y convenios y bases de colaboración y convenios interinstitucionales y una serie de cuestiones. Y, por ejemplo, seguramente lo han visto, en materia de contratos, tanto civiles como mercantiles fundamentalmente, desde hace unos años se ha venido estilando incluir una cláusula en el que las partes, en caso de controversia, se comprometen primero a buscar una solución negociada. Una vez agotada ese mecanismo, llámese mediación, conciliación, negociación, transacción, lo que quieran, si ya se agotó y no hay arreglo, pues entonces sí ya, como dirían los de los tribunales, se quedan a salvo los derechos para que los hagan valer en la vía y forma que corresponda. Pero aquí se los voy comentando porque es una cuestión que cada vez vamos viendo con más frecuencia, la inserción de ese tipo de cláusulas que eventualmente obliguen a las partes a que antes de irnos a bronquear a los tribunales se busque una solución negociable. Y entonces, bueno, pues es parte de. Ahora, ¿qué tipos de convenio? Como les decía yo, bueno, pues ahí en la pantalla tienen los convenios marco,
que se crea un espacio de colaboración común entre las partes firmantes, dice que posteriormente se concretará en acciones determinadas, dice, a través de la firma de convenios específicos. Estos los van a encontrar a nivel nacional e internacional y en muchas materias. Inclusive entre las universidades es muy común. ¿Cuál es la idea del acuerdo marco? Que las instituciones o quienes lo firmen, bueno, se declaran su intención de colaborar pues, en determinados, en la realización de determinados objetivos, y bueno, pues ya se va creando ahí una comisión mixta, un grupo de trabajo, un comité que vaya encaminando y vaya aterrizando ese convenio marco. Fíjense, en este tipo de convenios que encontramos, una voluntad de cooperación, desde aquí no se incluyen acciones concretas a realizar, no se generan obligaciones, y pues los que vayan a coordinar, los que vayan a manejar, pues ya tendrán que ir desarrollando programas específicos que van a culminar con la suscripción de convenios específicos. Y bueno, convenios específicos, fíjense, son aquellos que tienen por objeto establecer actividades en un área, llámese académica, científica, administrativa. ¿Para qué? Para facilitar que se ejecute un convenio. Y bueno, pues se celebran, dice, porque las partes signatarias focalizan la cooperación específicamente para fortalecer áreas complementarias, convenios bilaterales donde pues, dos partes suscriptoras, pues tienen, que eso es lo que a nosotros nos ocurre fundamentalmente en estos mecanismos, pues dos partes suscriptoras con un vínculo de reciprocidad con la finalidad de conseguir determinados objetivos e intereses compartidos. Ese es el que a nosotros nos ocupa, ese convenio de carácter bilateral. Hay algunos que son convenios plurilaterales que para el caso de nosotros en realidad no aplica como tal, pero bueno, pues es importante que dentro de ese abanico de posibilidades de pactos, acuerdos, convenios, por los que se pueden llevar a cabo. Ahora, una de las cosas, que eso sí es muy importante y que no les voy a decir nada nuevo, es la flexibilidad de los convenios. Los convenios, en ese sentido, rompen o se salen, vamos a decir, de ese marco, vamos a decir, o de ese margen de maniobra eventualmente limitado que me puede dar un contrato. El convenio, si lo vemos así en sentido amplio, que crea, transmite, modifica, extingue obligaciones y derechos, me da un margen de maniobra mayor como regla general. Claro, no podemos generalizar porque habrá casos, sobre todo les decía yo en derecho de familia, en derecho penal, donde, bueno, sí, pero no todo. Y por otro lado, sí, por mucha autonomía de la voluntad, pues tampoco es así en inextenso. ¿Por qué? Pues porque la misma ley me va dando o me va estableciendo determinados topes, determinados límites, y entonces, pues ya no, posiblemente no puedo convenir, o las reglas son un poquito más estrictas. Por eso les decía yo, sí, mucha autonomía en la voluntad en principio, como punto de partida, pero con las limitaciones que mismas leyes establecen y que desde luego pues, la jurisprudencia lo vino a dejar también muy claro, las asimetrías, el orden público, los derechos enteros, es decir, un conjunto de situaciones que se tienen que tomar en consideración para efectos de nuestros convenios. Luego, desde luego que, y esto me lo voy a brincar porque finalmente esa parte de que si el contrato es una norma jurídica individualizada o no lo es, bueno, pues es una parte que es más doctrinal, pero desde luego que sí hay ciertas cuestiones, por ejemplo, en la parte relativa precisamente a la fuerza obligatoria. Esa es una cuestión que
sí no podemos de ninguna manera pasar por, que no podemos pasar por alto. Déjenme que me pase yo a la parte de los, eh, de los efectos. Bueno, vamos a la parte de los elementos y ahorita me meto regresamos a los efectos. De esta presentación, a través de a través de nuestro centro de estudios, yo les mando la presentación y ya les harán favor de hacérselas llegar para que tengan, vayan teniendo su material de estudio. Ya en las siguientes sesiones pues, vamos a utilizar algún otro material diferente que también les haré llegar para que tengan soporte informativo de lo que estamos tratando, que si se fijan, hoy estamos hablando de generalidades como si fuera una especie de ejercicio de recordación, porque prácticamente esto lo conocen, nada más que ya ven que hay veces que el, ya por la práctica manejamos ciertas cosas o obviamos algunas otras que vale la pena que tengamos presente, sobre todo en una cuestión que sí es importante y eventualmente delicada, porque todo parecería decir, ah, ya negociamos y ya se arregló. No, tiene una serie de consecuencias que es lo que tenemos que ir revisando. Y entonces, bueno, si revisamos un convenio y un contrato y decíamos, bueno, ¿cuáles son los elementos? Pues los de existencia, consentimiento y objeto, de validez, capacidad, ausencia de vicios del consentimiento, forma y licitud en el objeto, motivo, fin o profesión. Esos son nuestros elementos de existencia y de validez. Los de validez los encuentran en 1795 del Código Civil Federal, interpretado a contrario C. Ahora, algunos autores, como el maestro Sánchez Medal, manejan otro que, que le han denominado legitimación, entendida como la capacidad para disponer de los bienes objeto que son objeto del contrato, del convenio. Y bueno, pues aquí estos son básicamente, y regreso a la filmina anterior, los de existencia, consentimiento y objeto, y de validez, pues capacidad, ausencia de vicios del consentimiento, forma y licitud en el objeto, motivo, fin o condición, y algunos que consideran a la legitimación, que bueno, pues, al final del camino pues, entra dentro de, dentro de lo que es dentro de lo que es la capacidad. Desde luego que el primero, que pues, es el consentimiento, pues ya normalmente que para efectos de lo que a nosotros ocupa, lo más importante, pues es el acuerdo, el concurso de voluntades. Eso es el consentimiento, porque finalmente pues, hay una oferta, hay una aceptación, o, que puede ser instantánea, que puede ser sucesiva, que puede ser progresiva, pero en el momento en el que hay esa aceptación lisa y llana del contenido de la oferta, pues ya se formó el consentimiento y como regla general se van a empezar a generar los efectos jurídicos que las partes hayan acordado o en su defecto, sobre todo si habláramos, por ejemplo, de una transacción, pero pues que es el resultado de ese conjunto de concesiones recíprocas. Y la otra, pues, simplemente la voluntad que en este caso, en el caso del convenio, podríamos decir de ambas partes para obligarse. Y bueno, pues igual es esa voluntad de las partes que van a celebrar el contrato, bueno, pues sí que sea real, es decir, a ver, estoy celebrando el convenio porque quiero resolver el conflicto. Esa voluntad sea seria, sea precisa y desde luego que se exprese en forma expresa o tácita. En el caso que a nosotros nos ocupa, pues siempre es expresa y desde luego dotada de sustancia, dotada de contenido, que bueno, pues sí, ya sabemos que el primer punto es resolver la controversia, sí, pero ¿cómo? Hagan de cuenta, el qué resolver y el cómo, pues van a ser precisamente ese paquete obligacional, ese paquete vamos a decir, de compromisos que se originan al momento en que estamos celebrando nuestro convenio. Es decir,
que se pague, que se alargue el plazo de pago, etcétera. Por ejemplo, bueno, los que están metidos en los asuntos de derecho de familia, bueno, pues ahí hay todo un jaloneo con pensiones, regímenes de convivencia, con regímenes de visitas y convivencias, cosas de esa naturaleza, y que pues eso es lo que va haciendo la sustancia. Y aquí, desde luego, ustedes ya como buenos abogados que son, pues que tienen muy claro que ni todo está en el Código Civil o en los códigos de familia o eh, ni en las leyes de mecanismos alternativos, sino que habrá momentos en los que tendrán que ir a la ley de protección, a la ley de protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, o el de las personas con discapacidad, o el de los adultos mayores, porque si nos enfrascáramos a ir analizando casos, no, bueno, pues tristemente, pues los adultos mayores que a veces pasan así como desapercibidos, pues ahí hay toda una problemática este, muy particular, ¿no? Pero bueno, pues así visto a la luz del consentimiento, a eso que le da vida al principio de voluntariedad en materia de estos mecanismos alternativos, bueno, pues es eso. O sea, ¿cuál es tu voluntad real? Que sea seria, que sea precisa. En el caso que a nosotros nos ocupa, pues tiene que ser forzosamente de manera expresa, porque aquí sí ya nos queda claro que el convenio, obviamente por escrito, y es ahí a donde van a quedar estipuladas esos derechos, esas obligaciones, esas formas, esas concesiones recíprocas que se hacen las partes para resolver el conflicto en todos aquellos casos en los que, sobre todo en materia penal, en materia familiar, sea ya procedente. Y desde luego, pues sí, pues que esa voluntad tenga, como decíamos, ese contenido particular. Y luego, pues igual, hay algunos momentos, hay algunas cuestiones donde, pues, desde luego ahí pues, no hay coincidencia de voluntades, pues no habrá, evidentemente que no habrá consentimiento, y en el caso de nosotros, pues simplemente no va a haber convenio. Ahora, la parte del objeto, esa es muy importante. No nada más visto como la substancia del convenio. Bueno, pues es lo principal, ¿no? Eso que algunos le llaman el objeto directo, es decir, ese contenido obligacional, que es lo más importante, que se va a reducir a hechos, a cosas, o a hechos y cosas al mismo tiempo, porque bueno, pues en esa flexibilidad que nos dan los convenios, bueno, pues podemos incluir en el número de situaciones jurídicas como regla general. Y bueno, pues desde el punto de vista del objeto directo, pues ahí tampoco tenemos mucho que batallar, porque afortunadamente pues es crear, transmitir, modificar, extinguir obligaciones y derechos. Entonces, eso también es como les decía, es lo que desde mi punto de vista es quizá una de las principales bondades del convenio. Es ese abanico de posibilidades que dentro del marco de la ley y en función del acuerdo de voluntades de las partes podemos construir para resolver la controversia y eventualmente para prevenirla o como dice por ahí la ley, para, para resolver total o parcialmente, que esa es otra cuestión que es muy importante porque eh, en algún momento, quizá por falta de conocimiento, quizá por falta de claridad en las disposiciones legislativas, pues como que se veía en el sentido de, bueno, pues es que o es todo o nada, ¿no? Debe haber una solución parcial, lo ideal es que fuera total de la controversia y aparte de esa resolución de la controversia presente, por la posibilidad de prevenir que, claro, quizá en las materias que nos ocupan no se vea tanto como se ve en las cuestiones de responsabilidad civil el asunto de la prevención. Entonces, bueno, pues la prevención, por un lado, de la ocurrencia de daños, pero sí también de la prevención de conflictos.
Y entonces ahí vamos encontrando también una serie de mecanismos convencionales para prevenir controversias futuras. Que bueno, pues ahí simplemente como mero ejercicio de recordación, pues ya saben que las cosas que son objeto de, en este caso, nuestro convenio, pues deben ser, que deben de existir, desde luego que, ¿cómo se llama? Ser posibles desde el punto de vista jurídico, estar dentro del comercio, y en el caso de los hechos positivos o negativos, pues igual esa posibilidad que le llaman jurídica y física de las cosas. Donde también va siendo muy interesante, pues, es este asunto de la capacidad. Regla general, pues es capacidad general para contratar. Ya ven que casi todos los códigos civiles tienen un artículo como el 1798 del federal, donde son hábiles para contratar todas las personas no exceptuadas por la ley. ¿Quiénes son las que están exceptuadas por la ley? Quienes nos actualicen los supuestos normativos. Por lo menos en el Código Civil Federal todavía se habla de quienes tienen incapacidad natural y legal, aunque es muy probable que en el transcurso del tiempo se vaya a modificar esos artículos, porque ya ven que la Corte de unos años para acá pues, ha venido, vamos a decir, modificando el, el, el régimen o los supuestos para los estados de interdicción, ¿no? Para declarar a alguien en estado de interdicción. Pero bueno, a lo que hay es esto: capacidad de ejercicio, capacidad general para contratar. Por ejemplo, y eso es algo sobre lo que se ha discutido mucho, es esa, esa disposición que hay prácticamente en la ley del trabajo, en el Código Nacional de Procedimientos penales, en el nuevo Código de Procedimientos Civiles y Familiares, en el Código de Comercio, en la ley del trabajo, esa capacidad o esa cláusula especial para negociar y suscribir convenios. Ahí se ha discutido mucho y algunos creemos que fue un exceso, que fue una disposición que en esencia no tenía razón de ser, o por una cuestión muy sencilla. Si ustedes revisan en sus códigos civiles las reglas del contrato de mandato, dentro del mandato judicial hay algún artículo por ahí que trae una serie de actos jurídicos que requieren cláusula especial. Una de ellas es para transigir. Pero si ustedes en los procesos nombran un mandatario judicial, pues se presume que ya tiene la facultad. Y si es apoderado de una persona moral, pues cuando le otorgan poder para pleitos y cobranzas, y ahí y con incluidas las facultades que requieren cláusula especial, ya estaría desde el punto de vista de ese, y el transigir, que lo que implica es negociar y culminar una transacción, pues prácticamente ya estaría ahí. Sin embargo, bueno, nos guste o no, desde ya un buen tiempo, desde prácticamente podríamos decir, me parece que desde antes de que entrara, bueno, desde antes del proceso penal acusatorio, ya había por ahí alguna disposición, es decir, vas a negociar, bueno, tienes que tener una facultad especial para negociar y suscribir convenios. Y pues ya que vamos por ahí, pues yo una vez negociar, suscribir y realizar todas las sesiones necesarias para hacerlo exigible en caso de incumplimiento. Les digo, son de esas cuestiones donde todavía se discute si fue el legislador redundante y por falta de técnica lo aplicó, o si simplemente se quiso
insistir en que quien negocie en nombre de otro, pues tenga efectivamente esa facultad así para poder negociar, para poder suscribir y eventualmente poderlo hacer exigible. Bueno, esa es una cuestión muy, muy relacionada con este asunto de la capacidad, con este asunto de, de, de precisamente con esta cuestión de esta capacidad general para contratar, y que bueno, tanto en materia de contratos como de convenios, pues precisamente está esto, ¿no? Esa capacidad general para contratar que ya veíamos en la filmina anterior, esa formalidad habilitante, es decir, cuando yo requiero de un instrumento como es el poder, como instrumento de ejecución del mandato, para que yo pueda contratar en lugar de otro, para que yo pueda negociar, suscribir, eventualmente ejecutar convenio. Y desde luego, pues la legitimidad para contratar, que bueno, pues esa la tienen las partes que están involucradas en la controversia. Que aquí encontramos situaciones muy interesantes, por ejemplo, en el Estado de México, a veces los jueces en materia mercantil le piden a los abogados que hagan de cuenta en la audiencia preliminar. Llega uno a la fase de conciliación, y entonces algunos jueces le piden a los abogados que se salgan 5 minutos. Bueno, pues les preguntan a las partes si tienen alguna propuesta de negociación, interés en resolver el conflicto de manera negociada, etcétera. Bueno, pues en algunas ocasiones, pues sí lo hay, entonces van a llamar a los abogados, en otras, bueno, pues todavía que tiende a ir desapareciendo de que pues, no, porque mi abogado me dijo que si me hacen algún ofrecimiento diga que no. Entonces, pero el punto aquí es, para efectos de nuestros convenios, quien tiene esa legitimidad para poder celebrar, para poder suscribir el convenio, que bueno, con independencia de los apoderados, pues desde luego que las partes que están involucradas que están involucradas en el conflicto. Ahora, desde luego que en todos los convenios pues, le ponemos que se celebran sin vicios del consentimiento, que no hay dolo, que no hay fe, que no hay error. ¿Por qué? Pues porque, bueno, pues es un punto fundamental que el consentimiento se exprese de manera lisa y llana, de conformidad con los intereses de las partes involucradas, en este caso en la suscripción del convenio. Y desde luego, pues sí, efectivamente, que no haya error, que no haya dolo, que no haya mala fe, que no haya lesión, que pues al día de hoy, pues normalmente si el juez tiene que sancionar el contenido del convenio, pues evidentemente que no va a aprobar un convenio que sea en una situación excesivamente desproporcionada para alguna de las partes en términos de su cumplimiento. Desde luego, pues siempre hay situaciones en las que habrá discusión y habrá cosas que no necesariamente queden claras. Por ejemplo, en un asunto penal en Zacatecas, celebran un acuerdo reparatorio. Y bueno, pues teóricamente una de las partes pues, tenía un problema de salud y ese problema de salud implicaba la toma de cierto tipo de medicamentos que pues así como que, vamos a decir, quedaban en cierto estado de obnubilación, así como que por instrumentos, por llamarlo de alguna manera. Bueno, pues el convenio se suscribió, estando así una de las partes en ese estado, que obviamente pues, no estaba al 100% de sus facultades. Bueno, pues, se suscribió el convenio en materia penal, después se quiso demandar la nulidad del mismo. Bueno, pues para empezar, el problema era determinar con quién, con el juez penal o con el juez de lo civil.
Y entonces, bueno, pues pues de lo penal, pues al no haber reglas específicas, pues se fueron por la vía civil y obviamente el juez de lo civil les dijo que no, que si bien es cierto, había elementos para que pudiera decretarse una nulidad, pues tampoco era competencia, porque era un acuerdo reparatorio en materia penal y entonces pues, echaron para atrás el asunto. Fue una cuestión muy interesante porque al final del camino, pues sí había una situación eh, que ponía en desventaja a una de las partes y que, bueno, pues en algún momento lo que se hizo valer o lo que hicieron valer fue una cuestión relativa a incapacidad, a error y mala fe, que bueno, pues sí lo valoró el juez y dijo, bueno, pues eventualmente puede haber, pero por la materia, por el tipo es un convenio en materia penal y entonces simplemente no se anuló. Entonces, son de esas cuestiones que va uno encontrando en el camino en la aplicación de este tipo de instrumentos encaminados a resolver las controversias que, bueno, ya decíamos, eh, los vicios del consentimiento, pues el error, el dolo, la violencia, la fe, la lesión que señalan. Y bueno, pues ahí, en este caso, y ahí es muy importante precisamente la función de los mediadores, la función de los conciliadores. Pues sí, ahora sí, como dice ahí, ¿no? Pues el error, pues es esa diferencia entre lo que se piensa y lo que es, o entre lo que uno cree y es la realidad, que yo les digo a los muchachos, bueno, pues hay un momento en que todo el mundo sabe derecho, hay un momento en el que la sociedad crea sus principios generales del derecho y cree que las cosas son de esa manera cuando no lo son. Entonces, bueno, pues ahí es a donde tiene uno que hacer, para eso estamos los abogados, para explicar, para prevenir que se pueda incurrir en ese tipo de errores, e inclusive también, como va sucediendo en las pláticas de mediación o eventualmente en alguna reuniones de conciliación para ver cómo se van acercando los intereses y qué propuestas de solución eh, existen. Desde luego que en los convenios, bueno, pues a veces es común que podamos encontrar errores de cálculo, que bueno, pues simplemente revisamos otra vez los números, se vuelven a hacer y ya quedó salvado ese asunto. Donde sí es complicado a veces es precisamente en el error de derecho. Cuando alguna de las partes cree que le asisten la razón y el derecho porque a su entendimiento la ley dice eh, X o Y situación, y pues no es así. Entonces, bueno, pues esa, ese entendimiento o el que una de las partes entienda que no es como lo está pensando, pues evidentemente que nos lleva a una situación de error que puede viciar el contenido de nuestro convenio. Y bueno, pues en el caso del dolo, como vicio del consentimiento, pues es simplemente sugestiones, artificios que van encaminados a que una de las partes se equivoque. Y en el caso de la mala fe, pues al revés, ya sabes, está en el error y así lo dejas, ¿no? O sea, dicen, casi todos los códigos dicen, es la disimulación del error una vez conocido. Entonces, bueno, pues en ese sentido va el asunto de la mala fe. El asunto de la violencia, que bueno, pues esa coacción física irresistible y esa coacción física grave e irresistible que se ejerce sobre uno de los contratantes para efectos de la manifestación de sus manifestaciones de voluntad, pues sí, evidentemente que es un vicio que produce que una de las partes pues, se manifieste en situaciones totalmente desventajosas o diferentes a lo que era su voluntad, su intención, pues que manifieste su voluntad
en un sentido diferente, que claro, cuando se presume que nuestros convenios, ya sean derivados de mediación, de conciliación, inclusive de transacción, pues se presume que son el resultado de la libre y espontánea manifestación de la voluntad de quienes los están suscribiendo. Pero es una presunción, finalmente, que desde luego, pues los centros de justicia alternativa, los institutos, como se llaman, bueno, se presume que ya lo revisaron y luego pues, cuando lo sancione el juez, pues, les va a dar una revisada, una revisión desde el punto de vista de constitucionalidad, de legalidad para efectos de sancionarlos y que desde luego es una de las cuestiones que es fundamental es que los convenios sean cumplibles, porque también esa es otra, si hacemos un convenio que se ve muy bonito, pero no lo vamos a poder ejecutar, pues entonces tampoco estamos haciendo el trabajo correcto. Y pues desde luego en el caso de la violencia, pues los códigos civiles, y ahí prácticamente todos los estados, todas las entidades federativas tienen un precepto muy similar, donde, bueno, pues, ¿qué implica? Aparte de la coacción física, de la psíquica, esa posibilidad, de ese riesgo de que haya una pérdida de libertad, de una parte considerable de los bienes, de la honra, y eso se extiende pues, a cónyuges, ahora por extensión a los concubinos y a los conviventes, digamos, ascendientes, descendientes, hermanos, normalmente se habla de parientes hasta el segundo grado, y ahí se acabó el encanto. Ahora, algo que sí es importante es, suponiendo sin conceder que tuviéramos un convenio que se celebró precisamente bajo esta situación de violencia, pues simplemente, ¿cómo se llama? El legislador, pues sí puso una traba en el sentido de que no se puede renunciar a demandar la nulidad porque estamos en presencia de un consentimiento que se arrancó con violencia. Que bueno, pues también ahí nos vamos encontrando de todos, sobre todo en la materia penal, a veces hay vamos a dejarlo en ciertas presiones para efectos de su, para efectos de su, para efectos de su consecución. Bien. Está el asunto de la lesión, que bueno, al día de hoy, pues sí lo tenemos regulado en los códigos civiles, que está encaminada precisamente a evitar la desproporción de un lucro excesivo en las prestaciones que hay en un convenio, en un contrato, derivado, y ahí es a donde se acaba el encanto, de explotar la subignorancia, la notoria inexperiencia, la extrema miseria de la otra. Que desde luego, el, aquí, pues, nuestro convenio que celebramos y que va a ser eventualmente sancionado por el juez, pues evidentemente que pues va a revisar precisamente vamos a decir, esa proporción que haya en cuanto a las prestaciones que hayan acordado. Normalmente, pues sabemos que, bueno, el ideal es lo que en administración le han llamado desde hace algunos años el ganar-ganar, es decir, que ambas partes lleguen a un acuerdo donde hubo equidad en los intereses. En otras ocasiones, alguno gana un poquito más que otro, y bueno, pues es una cuestión donde no hay lesión, donde no hay desproporción. ¿Por qué? Pues porque hay algún factor que puede hacer que alguien obtenga un poquito más que el otro, y la negociación es una buena negociación. Pero cuando hay un gap, cuando hay una diferencia tan desproporcionada, pues evidentemente que ese convenio pues, es contrario
Ya olvídense, la justicia es contrario a la equidad, simplemente no hay equilibrio en las prestaciones y bueno, pues ahí estará atacado de lesión y pues, en consecuencia, pues eventualmente se podría demandar la nulidad, que desde luego, así vista la figura desde el punto de vista del Código Civil y de la doctrina, pues es muy buena y muy bonita y espíritu protector, pero desde que la Corte dijo que tenemos que acreditar el elemento objetivo y el elemento subjetivo, pues ya va siendo más difícil. El objetivo es la desproporción, es una cuestión de números. El subjetivo es cuando entramos eh, en esa disquisición de, a ver, qué es notoria inexperiencia, qué es suma ignorancia, qué es extrema miseria. Y entonces, pues nos dice la Corte, tienes que acreditar los dos, la desproporción y cualquiera de los otros. Entonces, pues ahí se va haciendo un poquito más complicado este asunto de la procedencia de la lesión, que pues sí, sí es una figura protectora, pero que no en todos los casos vamos a poder utilizar al 100%. ¿Por qué? Pues porque no tenemos esa posibilidad de acreditar sobre todo el elemento subjetivo. Pero bueno, es una figura que es interesante en cuanto a su operación. Sigue. Que decíamos, bueno, pues está en el artículo 17 del Código Civil Federal y bueno, pues da lugar a nulidad relativa. Como les decía, esos artículos que están citados ahí corresponden al Código Civil Federal. Ya regresé la filmina, Angélica. ¿Ande? Es que ya ¿De la regresé la lección? filmina porque creo que estabas tomando nota y te la cambié, ya Sí. la regresé. Gracias, maestro. Nada. Ahora, está el asunto de la forma. Que bueno, pues en el caso que a nosotros nos ocupa, hablando concretamente de nuestros convenios, pues tienen que hacerse por escrito invariablemente. En algunos casos, por lo menos, miren, al día de hoy, en esas audiencias conciliatorias, pues ahí mismo hacemos el convenio en muchas ocasiones. Esa es una maravilla porque, por ejemplo, decíamos, en todos estos que tienen, vamos a decir, identidad de etapas, en materia civil, en materia familiar, en materia mercantil, este, ¿cómo se llama? En estos tres en particular, en la audiencia preliminar, una de las etapas es la de conciliación. Y en muchas ocasiones, que es ahí la parte donde yo les decía, sobre todo visto a la luz de los litigantes, decir, oye, es que la negociación se prepara, se planea, se prepara, se hacen números. ¿Para qué? Para tener con qué negociar, porque eso de que les pregunte el juez, oigan, ¿tienen alguna propuesta para negociar? ¿Han explorado la posibilidad de negociar? Y de repente pues ponen cara de what? Y doy la respuesta que no, pues en este momento no, su señoría. Afortunadamente es una etapa que no precluye y se queda abierta pues, hasta antes de que se dicte sentencia, pero estarán de acuerdo que pues es el momento, es uno de los momentos importantes para decir, a ver, bueno, pues una primera propuesta de negociación es en este sentido. Y entonces, bueno, ya de ahí se puede empezar a construir la posibilidad de suscribir un convenio. ¿Para qué? Pues precisamente para resolver la controversia, para determinar ahora sí, cuáles son las concesiones recíprocas, si lo quisiéramos ver así, pero sobre todo, ¿a qué se están obligando? Y aquello a lo que se están obligando, que sea acorde al marco normativo que les sea aplicable. Y bueno, ni qué decir, que no sea contrario al orden público, que no afecte
derechos de terceros. Y claro, ya veremos que en materia de familia, bueno, pues ahí tiene sus puntos más delicados por la naturaleza del derecho del derecho de familia, y que desde luego, pues en el caso que a nosotros nos ocupa, pues simplemente es una cuestión que se hace constar por escrito para efectos de que podamos resolver el conflicto o salirnos de la vía jurisdiccional de solución y encontrar algún otro mecanismo, vamos a decir, menos duro, si me permiten utilizar el término, que lo que implica pues, que vayamos negociando, ¿no? Que bueno, ya veremos al final de nuestras pláticas, de nuestras horas de trabajo, así que también es muy bueno el convenio, tiene muchas virtudes, pero pues también tiene sus problemas, ¿no? Porque no podemos cerrar los ojos y decir, wow, es que los mecanismos alternativos son una maravilla y el convenio es así como que la vara mágica que ya resolvió el conflicto. Bueno, sí es un muy buen mecanismo, pero pues si te sale insolvente, si te sale incumplido, pues a la tarde, porque entonces, pues otra vez a regresar a la vía jurisdiccional. Entonces, bueno, pues ya hubo ahí dirían los americanos, una distorsión en el proceso, en nuestro proceso de solución del, del, del conflicto. Claro, en el caso de nuestro convenio, pues la ventaja de hacerlo por escrito, que aparte tenemos que hacer así, es que tenemos esa posibilidad de lo que se llama la formalidad ab substancia, es decir, en qué consiste, y la formalidad ad probationem. Aquí está el documento de prueba, aquí está el documento que contiene las cláusulas, las condiciones que las partes estipularon para efectos de la resolución de la controversia, en términos de la ley y con la sanción de el órgano jurisdiccional el órgano jurisdiccional el órgano jurisdiccional que corresponde. Ok. Y luego, pues, ya sabemos que la falta de forma, pues, a lo único que da lugar es a nulidad relativa, porque es una cuestión subsanable, que en el caso de nosotros no nos sucede porque lo hacemos con el Centro de Justicia Alternativa o lo hacemos en sede jurisdiccional y pues, lo vamos a tener un documento sancionado ahí o sea, esa parte de forma, pues realmente no nos genera mayor problema porque en la secuencia de las cosas, pues obviamente que pues es como lo dice la ley, es el documento físico o electrónico que las partes suscriben para resolver parcial o totalmente la controversia o prevenir eventualmente alguna controversia futura, que aquí está, como les decía yo, ahora que se las mande son un par de tesis en función de esto que decíamos de la formalidad aprobación y de la formalidad ab substancia, es decir, de qué se trata nuestro convenio. Y bueno, pues en el caso en lo que a nosotros ocupa, pues no es aplicable la acción pro forma de ninguna manera, porque pues ya lo hicimos ante el órgano jurisdiccional. Y déjenme que me brinco esta parte de algunos tipos de contrato, que bueno, por ejemplo, esta sí es una cuestión que es básica en nuestros convenios, la licitud en el objeto, en el motivo, en el fin, en la condición, que claro, aquí depende mucho, desde luego, de la buena fe de las partes, que dicho sea de paso, pues se presume que las partes actúan de buena fe. Obviamente, pues es una presunción juris tantum que admite prueba en contrario, pero en principio se parte de esta situación que las partes actúan de buena fe y que en consecuencia el objeto
del convenio, el motivo por el cual lo estoy celebrando y eventualmente las condiciones que le voy a incluir, pues son todas acordes a la ley y desde luego que no afectan ni el orden público ni los derechos de terceros, que claro, veremos que en materia penal y en materia familiar, pues tienen ahí sus limitaciones, es decir, no es como en mercantil o en civil, que casi todo lo podremos llegar a una negociación, porque yo les decía, en mercantil y en civil o en cuestiones de derecho civil patrimonial, estamos hablando de pesos y centavos, pero ya en materia penal estamos hablando de cuestiones más delicadas y en cuestiones, por ejemplo, de reparaciones del daño en algunos casos. ¿Y qué pasa, por ejemplo, en derecho de familia? Que el derecho de familia es delicado todavía y que se ha venido tristemente, eh, yo les decía, tristemente complicando, porque les decía uno, soy abogado de niños y mujeres violentadas, por ejemplo. Pero de repente nos empezamos a volver en algunos casos abogados de adultos mayores violentados o de personas con discapacidad violenta. Entonces, empezamos a encontrar, por ejemplo, situaciones en las que así como reclamamos para los menores un régimen de visitas sin convivencias, pues ahora tenemos que gestionar uno para los adultos mayores. Alguien ya no deja que lo vean al adulto mayor y demás. Entonces, esta parte sí es muy importante que, claro, por el camino que recorre nuestro convenio, pues se presume, número uno, eso, que actuamos de buena fe, que es lícito y que aparte tiene que pasar por diversos filtros que nos van, vamos a decir, a garantizar la, la, que ese es un instrumento jurídico legalmente eficaz, que es un instrumento jurídico lícito, que claro, dependiendo la materia en la que estemos, que les digo, ya en materia familiar haremos un paréntesis para ver el tratamiento y la problemática tan particular que hay ahí, porque sí, empezamos con los convenios y empezamos con el intercambio de propuestas y contrapropuestas y bueno, ya de repente ya llegamos a un convenio y bueno, a veces más nos tardamos en llegar al acuerdo que en que se incumpla y otra vez vuelve a regresar en la parte incidental y cosas de esa naturaleza que bueno, son una realidad con la que venimos trabajando y que se originó en qué, pues precisamente en un acuerdo de voluntades para crear, transmitir, modificar, extinguir obligaciones y derechos, y bueno, pues en el caso que nos ocupa, y para resolver una, una controversia. Muy bien, ¿alguna duda, algún comentario, alguna pregunta hasta aquí, colegas? Por el Bueno, momento no, maestro. perfecto. Olivia, buenas noches. No te había yo dado la Buenas noches. bienvenida al curso. ¿A qué te dedicas tú, compañera? Mire, trabajo para la administración pública. Ahorita estoy en aras de, pues cambiar de trabajo. Mi último empleo fue en el servicio de administración tributaria, como en la Oye, de coordinación la de de los procedimientos impuestos. penales. Ok. Hoy, Oye, ¿estás ni me diga. en qué entidad federativa? ¿De dónde nos Y, acompañas? eh, eh, siempre he estado en la Ciudad de México. Siempre he Ah, trabajado en la Ciudad de perfecto. México. Me ausenté por un par de meses. Por un par de meses tomé las vacaciones que nunca había podido tomar, entonces me fui a Estados Unidos Ah, y qué bueno, rico. ya estoy de regreso. Tengo una semana otra vez en la Ciudad de México y pues vuelvo a la Fiscalía General de la República. Ya estuve laborando ahí también, entonces vuelvo nuevamente a la Fiscalía. Vuelves por tus fueros. Pues Olivia, bienvenida a nuestro curso. Muy bien. Vuelvo a repetir, dudas, preguntas, comentarios. Bien, si no lo hay a través, perdón,
No, al Muchísimas contrario, gracias. muchas gracias a ustedes. A través de nuestros coordinadores académicos, les voy a hacer llegar una copia de este material y una lectura del maestro Cimental Franco que les decía yo sobre el asunto del acuerdo. Y ya a partir, vamos a cerrar algunas generalidades que nos faltan aquí y luego ya vamos metiéndonos a la ley nacional, pero vamos a tener que ir viendo, ahora sí, seccionando por materias para efectos de que podamos tener una visión, hablando del convenio, pero vamos a decir, yéndola a aterrizar o empezándola a aterrizar en las diferentes materias en donde podemos optar por esa solución negociada. Entonces, pues si no hay más asuntos que tratar, eh, a nuestros organizadores, una pregunta, ¿hay algún aviso, alguna cosa, o ya cerramos la sesión? Pero obviamente hay los avisos parroquiales para el siguiente. Maestro. Y normalmente, maestro, José Alfredo, ¿vas a comentar algo? Ah, no. No, todo bien, maestro. Buenas noches, todo bien. Creo que no se escucha muy bien. Ah, perfecto. Muy bien, pues pues me da mucho gusto conocerlos y bueno, pues nos estaremos viendo la semana entrante. Bueno, todavía, para algunos ya empezó Semana Santa, para nosotros, ¿no? Porque somos muy trabajadores, entonces nos vemos el próximo martes. Nuevamente, mucho gusto y hasta pronto. Que estén muy gracias, bien. maestro. Mucho gusto, buenas noches. Buenas Chao, noches. Angélica, buenas noches. José Alfredo, buenas noches. Olivia, buenas noches. Muy bien.